Hola, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestras asesorías. El día de hoy vamos a ver el tema de la audición y está con nosotros Tamara Saraí y Jaime Alcántara. Ambos son estudiantes de la licenciatura de médico cirujano del 9º semestre. Recuerden que pues estos solamente son nuestras sesiones de repaso. Vamos a ver lo fundamental y ya las dudas que tengan pues se las pueden hacer hasta el final. Y recuerden que también hay que estar participando. Entonces, cuando quieran, pueden comenzar. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Bueno, pues como decía Abel, nosotros vamos a dar el tema de audición y pues en esta vamos a dar qué es la audición, la anatomía unida a la fisiología, las vías nerviosas auditivas y pues al final, como en todos, las preguntas. Pues primero vamos a hablar sobre qué es la audición y pues esta es la transducción de ondas sonoras en energía eléctrica que después se transmiten al sistema nervioso central. Y pues el sonido se origina debido a la compresión y a la descompresión que son transmitidas en diferentes medios como el aire y el agua, que más adelante pues se va a ver. También nosotros vamos a poder medir esta presión sonora mediante los decibelios y nosotros tenemos que tener un umbral de 0 para poder escucharlo. Otra medida que podemos utilizar son los hertz y esto pues son igual, 0 decibelios va a ser igual a 1000 hertz y el oído humano es muy sensible o es más sensible a los sonidos que están entre 2000 y 5000 hertz. Otra de las cosas es que nosotros tenemos que tener precaución con los sonidos, más que nada con las frecuencias, porque pueden ser dañinos, como sabemos. Por ejemplo, los claxons en el tráfico pues nos pueden dañar. La OMS nos dice que más de 55 decibelios va a ser dañino para nuestra salud auditiva. Después, aquí vamos a tener un video como general de lo que pasa durante la audición, o sea, cómo es que se genera. Ay, creo que no. Pues básicamente las ondas sonoras van a ser transmitidas hacia el conducto auditivo externo y de aquí, pues la membrana timpánica las va a recibir y la va a hacer, va a hacer que vibre. Después de esto, básicamente va a pasar esa vibración hacia los huesecillos, que pues más adelante voy a hablarles sobre toda esta estructura. Y después, gracias a la base del estribo que se une a la ventana oval, pues va a hacer que el líquido que está dentro de la cóclea vibre y gracias al, ¿cómo se llama? Al órgano de Corti que se encuentra, se van a transmitir esos impulsos nerviosos hacia la corteza cerebral para ser interpretados. Creo que esto ya se trabajó. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe cuál es el nervio que se ve aquí? ¿Nadie? Vestíbulo coclear. Ajá. ¿Y qué parece? Porque, o sea, básicamente puede, sonar como muy obvio, pero en los exámenes hay veces que no te viene el nombre, sino el número del par. Ajá. El octavo. Exacto, sí. Deben de aprendérselos porque muchas veces les digo no viene el nombre
y pues si no se sabe, bueno, si no se sabe en qué número corresponde a cuál, pues ya valieron, ya tienen una respuesta mala. Ya después vamos a ver como tal la anatomía unida a la fisiología. Pues básicamente el oído se divide en tres partes, en oído externo, medio e interno. El externo, por lo que les decía, es el conducto auditivo externo y pues básicamente la oreja. Después en el oído interno también se le conoce como la caja timpánica y es donde vamos a encontrar los huesecillos, que pues es el martillo, el yunque y el estribo. En ese orden los vamos a encontrar. El martillo se une a través de la apófisis lateral a la membrana timpánica y la base del estribo, que es esta de aquí, se va a unir al oído medio a través del contacto con la ventana oval. Y en el oído medio como tal vamos a encontrar al laberinto coclear, que pues más adelante les diré cómo se compone este. Después, como les decía, las ondas sonoras pues van a transmitirse a través de todo este trayecto, pero pues sabemos que son diferentes medios, como les mencionaba al principio. Acá es aire y acá, después de la membrana oval, pues encontramos el líquido que está dentro de la cóclea. Entonces, pues va a haber un impedimento a ese paso de las ondas sonoras y eso es a lo que nosotros vamos a conocer como impedancia. Esa impedancia pues va a ser rota básicamente gracias a estas dos estructuras, que es la membrana timpánica y los huesecillos, debido a la diferencia entre el área de cada una, tanto de la membrana timpánica y básicamente de la base del estribo. Esto porque la membrana timpánica, pues nos dice el libro que tiene de área 55 metros cuadrados, a diferencia de la base del estribo, que son 3.2 metros cuadrados. Entonces, pues esto y esto son, la diferencia son 17 veces. Y la fuerza que ejerce pues los huesecillos para empujar al líquido que está acá gracias a las ondas sonoras que entran, pues es de 1.3 veces, pero si nosotros multiplicamos esa fuerza por las 17 veces de diferencia entre el área de la membrana y el área de la base del estribo, nos van a dar un total de 22 veces. O sea, eso es lo que quiere decir, es que es la fuerza total con la que al final se empuja el líquido de la cóclea. Entonces, pues básicamente, gracias a eso, vamos a hacer que las ondas sonoras sí pasen hasta la cóclea y puedan hacer que vibre la membrana vacilar bueno, las células ciliadas que se encuentran en el órgano de Corti, para que después se generen esa estimulación y se convierta pues en un impulso eléctrico y ya al final lleguen al cerebro, ¿no? Después vamos a tener que hay dos estructuras más que son muy importantes para evitar que también dañemos nuestro oído, que es el músculo estapede y el músculo tensor del tímpano. Estos, pues gracias a su contracción, van a impedir que los sonidos fuertes dañen el oído, porque lo que hacen es que el músculo estapedio, al estar unido al cuello del estribo, va a hacer que lo jale hacia afuera y a diferencia del músculo tensor del tímpano, lo va a jalar hacia adentro del martillo. Entonces va a hacer que esta cadena de huesos se haga más rígida, entonces va a impedir que se conduzcan los sonidos. Y también, pues bueno, gracias a eso, pues los sonidos no van a alterar o dañar a la cóclea. Y también aparte de ser ¿cómo se llama? Bueno, aparte de proteger, también va a ayudar a eliminar el ruido de fondo, porque a la vez que se vuelve esta cadena rígida, pues los sonidos de baja frecuencia no van a poder ser captados. Entonces, a la hora de eliminar el ruido de fondo, también nos ayuda a tener una mayor concentración. Pero lo malo de este reflejo de atenuación es que
tiene un periodo de latencia de 40 a 80 milisegundos. Entonces, a los sonidos que son como muy explosivos no nos van a proteger. Por ejemplo, cuando hay el disparo de una bala o algo así, no nos van a proteger porque es explosivo. Entonces, en lo que entra y no este reflejo de atenuación, pues ya dañó al órgano. Después tenemos que saber que el laberinto se va a dividir en dos, en laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo pues va a estar dado por la cóclea ósea, los conductos semicirculares y el vestíbulo óseo. La cóclea ósea pues es todo esto, que parece un caracolito. Los conductos semicirculares, no sé si se acuerdan de anatomía, son estos, pero obviamente es la impresión ósea porque los conductos semicirculares como tal van a pertenecer al laberinto membranoso. Y el vestíbulo óseo, que es este de aquí. Después, en el libro nos menciona que el sonido puede ser transmitido a través del hueso gracias a la vibración que se puede ejercer en el líquido. O sea, si vibra el hueso, va a vibrar también el líquido que se encuentra en la cóclea. Y pues eso nos va a permitir captar sonidos. Entonces, eso es lo que nos fundamenta la prueba de Rine, que pues no sé si se las mencionaron o cuando lleven propedéutica la van a ver, que es la que nos ayuda a ver si hay hipoacusia. Entonces, esta consiste básicamente en poner un diapasón en la apófisis mastoides, ya que pues el laberinto óseo se encuentra en la porción petrosa del temporal. Y nosotros vamos a hacer vibrar el diapasón, ya sea pegándonos en el codo o en la mano. En el codo a veces duele. Y después se va a poner como aquí se muestra la imagen sobre la apófisis mastoides y la persona va a tener, bueno, va a percibir el sonido. Si no lo hace, eso nos indica que hay una hipoacusia. Y esta hipoacusia básicamente se da por diferentes características, principalmente por las alteraciones en la anatomía o por alguna obstrucción, por ejemplo, por algún tapón de cerumen. Y esto es a lo que nosotros vamos a conocer como hipoacusia conductiva, porque hay otra que es hipoacusia neurosensorial, que más adelante les va a explicar mi compañero. Después vamos a tener el laberinto membranoso, que este va a estar compuesto por el sáculo, el utrículo y los conductos semicirculares. Ahora sí, o sea, no es la impresión ósea, sino ya como tal, los conductos. Y la cóclea. Dentro de la cóclea sabemos que es un conjunto de 3 conductos que van a dar 2 vueltas y media. Como se ve aquí, es como un tipo espiral. Y aquí vamos a encontrar al órgano de Corti. Y dentro de esto, pues básicamente vamos a encontrar las células ciliadas, que son los órganos de receptores, o mejor dicho, son mecanorreceptores, que a la hora de que se mueve el líquido, gracias a que por lo mismo que vibra la ventana oval, pues va a vibrar el líquido y pues estas células van a detectarlo a través de sus cilios y esos impulsos, esa estimulación va a dar hacia las fibras nerviosas y después hacia el nervio vestíbulo-coclear. Esta cóclea, como les decía, se compone de 3 conductos o rampas. Primero vamos a tener la rampa vestibular, después la rampa media o el conducto coclear y la rampa timpánica. Las 2 primeras, que es la rampa vestibular y el conducto coclear, van a estar divididos por la membrana de Reisner y las otras 2, o sea, el conducto coclear y la rampa timpánica, van a estar divididas por la membrana basilar y sobre esta membrana es donde vamos a encontrar al órgano de Corti como tal. Después, como les decía, pues dentro de esta cóclea vamos a tener líquido, pero nosotros lo vamos a dividir en 2, en la perilinfa y la endolinfa. La perilinfa las vamos a encontrar en la rampa vestibular y en la rampa timpánica, y la endolinfa en la rampa media o en el conducto coclear.
La perilinfa nos dice que se va a asemejar al líquido extracelular debido a que tiene una concentración menor de potasio y una mayor de sodio, a diferencia de la endolinfa, que es pues al revés, alta en potasio y baja en sodio. Las ondas sonoras pues van a atravesar todo este líquido como lo muestra la figura, o sea, puede seguir este trayecto, o la otra es que atraviese la rampa media o el conducto coclear, así vertical. Y esto gracias a que la membrana de Reisner, o sea, la que les enseñaba acá, esta de aquí, es tan delgada que no obstruye el paso de las vibraciones hacia la rampa vestibular. No, de la rampa vestibular hacia la timpánica, perdón. Entonces, pues básicamente ese es el trayecto de las ondas en el líquido. Después, otra cosa que nos menciona el libro que es importante es la membrana basilar, la composición de esta y cómo afecta la resonancia. Pues esta básicamente nos dice que se conforma de fibras y gracias a estas, pues va a depender qué frecuencias van, o sea, a transmitirse o hasta dónde se van a transmitir. Nos dice que la longitud de estas van a aumentar desde la base de la cóclea hacia el vértice, mientras que su diámetro va a disminuir desde la ventana oval hacia el helicotrema. Y pues entonces vamos a tener que las fibras cortas y rígidas, que son las que se acercan a la ventana oval, van a vibrar mejor a una frecuencia alta. Y las fibras que son largas y flexibles en el extremo final, pues van a vibrar mejor a una frecuencia baja. Entonces, pues esto es lo que nos va a hacer que hasta dónde va a llegar esas ondas que se transmiten en el líquido dependiendo de la frecuencia. Por ejemplo, en el libro nos dice que las de frecuencia alta van a llegar hasta, bueno, van a recorrer nada más un pequeño trayecto, a diferencia de las de frecuencia intermedia, que pues básicamente se quedan a la mitad, y las de frecuencia baja van a ser las que recorran el mayor trayecto. Después vamos a tener ya la transducción auditiva como tal el mecanismo. Esta imagen, si la quieren buscar, la encuentran en el Constanzo. Está muy bonita, la verdad. Y resume todo lo que dice el guide. Tenemos entonces que las ondas sonoras pues van a llegar a través del conducto auditivo externo hacia los huesecillos, que básicamente es una transformación de energía y van a llegar a través de la ventana oval por medio de vibración hacia el órgano de Corti, que pues, como les decía, son las células ciliadas básicamente. Y a la hora de vibrar este líquido, pues mueven los cilios. Entonces, esos cilios que están pegados a la membrana tectorial, que es esta de aquí, a la hora de mover, pues van a mover también la membrana tectorial. Y esto se mueve gracias a que las células ciliadas pues se encuentran sobre la membrana basilar, que es la que vibra básicamente cuando el líquido lo hace. Al hacer esto va a haber un cambio en la conductancia de potasio en la membrana de las células. Y lo que va a hacer es que hacia un lado, o sea, cuando se mueven los cilios hacia un lado, va a aumentar la conductancia del potasio y genera hiperpolarización. Mientras que si lo va a hacer hacia el otro, va a hacer lo contrario, o sea, va a disminuir esa conductancia y va a provocar una despolarización. Y a la hora que causa esa despolarización, va a aumentar la permeabilidad al calcio, generando que se libere glutamato, que ese es el que va a ser los potenciales de acción que van pues, a transmitirse a través de las fibras nerviosas del vestíbulo coclear. Y básicamente esa es la transducción auditiva.
Y bueno, yo ahora voy a comenzar a hablar de la vía auditiva como tal, y voy a empezar por el recorrido que tiene esta. Y bueno, como mencionó mi compañera Tamara, pues va a iniciar en el oído con el nervio, bueno, el par craneal o nervio craneal número 8. De ahí va a pasar a los núcleos cocleares, como se ve en la imagen de la izquierda, que bueno, está localizado a nivel del bulbo raquídeo. De ahí puede haber un entrecruzamiento o seguir de forma ascendente. Esto pues lo voy a mencionar igual en la siguiente diapositiva, pero básicamente toda la vía auditiva predomina el entrecruzamiento de las fibras o el decuse de las fibras, como pues podemos ver en todo, casi que todo el sistema nervioso, que las fibras del lado, que provenientes del lado derecho pasan al lado izquierdo y las del lado izquierdo pasan al lado derecho, pero la peculiaridad que hay aquí en el sistema auditivo es que no todas decusan. Entonces, por ejemplo, si llega a haber la destrucción, por ejemplo, de la corteza auditiva primaria del lado izquierdo, no va a haber pérdida total de la audición en el oído derecho porque hay fibras que no decusan. Y bueno, pasando del bulbo raquídeo, pasan a la protuberancia, al núcleo lobar superior, y algunas fibras pasan directamente al núcleo lemnístico lateral. De aquí van a pasar al colículo inferior hasta llegar al núcleo geniculado medial en el tálamo, y de aquí van a llegar a la corteza auditiva primaria. Y bueno, pues ya de aquí puede haber otras asociaciones con la corteza auditiva secundaria y otras regiones del encéfalo. La que sigue. Y bueno, lo que les mencionaba, existen 3 puntos que son importantes donde decusan las fibras. Es en el cuerpo trapezoide, en la comisura entre los dos lemnísticos laterales y en la comisura que conecta los colículos inferiores. Algo importante aquí es que hay fibras que no van como tal bueno, de forma directa a la corteza auditiva primaria, sino que van al sistema reticular y otras llegan al vermis del cerebelo. Las que llegan al sistema reticular pues se encargan de activar el sistema nervioso en caso de ruidos fuertes, y las que llegan al cerebelo, pues cuando hay ruidos muy bruscos. Es importante saber, y bueno, esto igual les va a servir para, no solo para, pues para el examen de fisiología, también para otras materias y pues para la vida, que como tal, la cóclea y bueno, todo la vía auditiva está organizada, se dice que está en representaciones. Y bueno, para comenzar primero la cóclea, las frecuencias auditivas pues estimulan la base de la cóclea, las frecuencias altas, perdón, estimulan la base de la cóclea, y la parte más alta le estimulan las frecuencias más bajas. Es importante, por ejemplo, en el envejecimiento, que está la famosa presbiacusia, y es la pérdida de la audición de forma gradual, pues ya en las personas mayores, y se va a dar porque se empieza a perder la capacidad, o bueno, sí, de identificar frecuencias altas por la base de la cóclea. Y bueno, hay 3 representaciones de las frecuencias en los ganglios cocleares. Hay 2 en los colículos inferiores, una en la corteza auditiva y 5 en la corteza auditiva y la corteza secundaria, pues, o la de asociación. Y bueno, ahí les busqué una imagen que encontré en un artículo, nada más para que vean de una forma más, pues, más gráfica cómo es esta asociación o cómo es este mapeo que se da a nivel de los núcleos. La que sigue, por favor. Como tal, las fibras nerviosas, de forma general, transmiten frecuencias a alrededor de 1000 disparos por segundo como mínimo, pero dependiendo de la fuerza o la intensidad del sonido, pueden llegar a los 2000 a 4000 ciclos por segundo. Y bueno, como ya les mencioné, la parte final de la vía auditiva, pues es la corteza primaria y la corteza secundaria o de asociación. Como tal, la corteza primaria es la que se va a excitar por medio de las proyecciones del cuerpo geniculado medial, o como tal de la vía directa, y la corteza secundaria se excita por proyecciones de la corteza primaria y también por otras proyecciones que se originan de áreas talámicas de asociación adyacentes al cuerpo geniculado. Ya como tal en la corteza secundaria, pues podemos encontrar, por ejemplo, el área de Wernicke, que nos va a ayudar a darle significado a los sonidos. Por ejemplo, si esta área se daña, la persona puede escuchar de forma nítida lo que se está diciendo, pero puede no entenderlo. Y la que sigue, por favor. Para determinar la dirección o bueno, de dónde provienen los sonidos, el organismo o el sistema nervioso utiliza 2 mecanismos. Uno es el lapso que transcurre de un sonido a otro, de un sonido en lo que llega de un oído a otro. Este va a funcionar mejor en frecuencias mayores a los 3000 ciclos. Y bueno, este es el sistema más exacto. La otra es la diferencia de intensidades entre cada oído.
Y bueno, esto va a funcionar igual para frecuencias altas. La oreja, bueno, los pabellones auriculares para lo que nos van a ayudar es para saber si el sonido viene de adelante, de atrás, de arriba o de abajo. Esto lo va a hacer cambiando las cualidades del sonido y pues cómo llegan al conducto auditivo externo y por lo tanto al oído. Como tal, la cualidad de los sonidos y la dirección se separan a nivel de los núcleos olivares y aquí hay un mecanismo especial que, bueno, primero está el núcleo lateral que se encarga de detectar la dirección del sonido por medio de la diferencia de intensidades sonoras, que era como tal el menos exacto, pero hay otro que es el núcleo medial que posee un mecanismo específico para detectar el lapso de tiempo transcurrido entre los sonidos que entran de un oído a otro. Este es como bueno, el sistema como tal está dado por un conjunto de neuronas, que es como la neurona que está en el centro, que tiene dos dendritas principales, una izquierda y una derecha. Dependiendo de qué oído se estimule, imaginemos que llega el sonido por el oído izquierdo, se va a estimular la rama izquierda y va a enviar un impulso de forma rápida e intensa del lado izquierdo, porque es el lado que se está estimulando, mientras que el lado derecho el impulso va a ser más débil y un poco más lento y va a estar dado en lapsos. Entonces este como mapeo, como mapa que se va a generar de diferentes estímulos va a viajar como tal hasta la corteza auditiva primaria. Y fue como lo que les mencioné hace rato de la imagen donde estaba de colores. Así va a viajar el estímulo, ya sea dependiendo del lado izquierdo o del lado derecho. Sí, vale, sí. Bueno, de esa se los puse porque, bueno, ¿cómo podemos hacer que nos enfoquemos no sé, en un ambiente que hay mucho ruido? Que, por ejemplo, daba el libro del ejemplo de la orquesta que podemos enfocar o, bueno, prestar atención solamente a un instrumento en específico y esto se va a dar gracias a que hay ramas eferentes que van del sistema nervioso central al oído y lo que van a hacer es alterar la capacidad eh, pues sí, de identificar ciertos sonidos del órgano de Corti por medio de los estímulos eferentes y eso nos va a permitir poder enfocar nuestra atención en sonidos específicos. La que sigue, por favor. Y bueno, ya voy a pasar ya con casi lo último, que son los tipos de sordera. Y bueno, de forma general hay dos tipos, la nerviosa y la de conducción, o bueno, la nerviosa también se conoce como neurosensorial. Y bueno, esta es causada por una afección de la cóclea, el nervio auditivo o en alguna otra parte de la vía auditiva del sistema nervioso. Y la de conducción puede ser por cualquier cosa que afecte lo que va a conducir el sonido al oído. Puede ser, por ejemplo, por la otosclerosis, que va a ser la calcificación y pierde el movimiento los huesecillos del oído. Una prueba que nos puede ayudar a identificar qué tipo de sordera hay o hipoacusia es el audiograma. Y bueno, primero para entenderlo, y ya si quieren después lo estudian con más tiempo, pero bueno, esta es la simbología que se utiliza que se utiliza en este estudio. Y la carita que está a un lado se llama monigote de Fowler y les puede ayudar para saber cuál es el oído derecho y cuál es el oído izquierdo. Y bueno, también depende, bueno, está la diferenciación de si es vía la conducción aérea o la conducción ósea. La que sigue, por favor. Como tal, en el audiograma, pues hay diferentes grados que te pueden dar de la hipoacusia. Y bueno, debemos saber que podemos tener una pérdida de la audición de 20 decibeles y hasta eso se considera normal, que es el primer cuadrito. Y ya de ahí, pues la hipoacusia va a ser leve, moderada, severa o profunda, dependiendo de cuánto es la pérdida que tenemos. La que sigue, por favor. Por ejemplo, aquí les presento un audiograma de una persona con una audición normal. Algo importante para leer el audiograma es que la conducción ósea nunca puede estar por debajo de la conducción aérea, porque pues no tiene sentido que la cóclea esté más dañada, o bueno, escuches menos estimulando directamente la cóclea que estimulando como tal el oído por fuera. Entonces siempre la vía aérea tiene que estar por debajo de la vía ósea. Si está al revés, es que está mal tomado o hay algo ahí raro, que no está bien. Aquí les muestro una hipoacusia neurosensorial que, por ejemplo, se da en los adultos mayores por una disminución de la estría vascular y, por lo tanto, por la afección de la cóclea. Y lo mismo que les mencionaba hace rato con el dibujo que les mostré de la cóclea con las frecuencias, con la edad se va perdiendo la capacidad de escuchar las frecuencias altas y se ve ahí reflejado. Como va bien la persona, imaginemos
que es un envejecimiento sano y no tiene otra afección en el oído, pero llega un punto en el que empieza a tener una dificultad para escuchar las frecuencias altas. La que sigue, por favor. Aquí hay una hipoacusia conductiva, en la cual la vía ósea está completamente normal y se ve ahí que está pues alrededor de, bueno, está por debajo de 0 y bueno, ahí en promedio está entre 0 y 10, un poquito baja, o bueno, entre 0 y un poquito menos, pero ajá, está normal. Y la vía, ¿cómo se llama? Aérea es la que está afectada, entonces como una está normal y la otra está afectada, se dice que es conductiva solamente, porque solamente la vía aérea está afectada y la vía ósea está normal. La que sigue, por favor. Aquí hay un ejemplo que viene extra, que no viene en el libro, y pues igual les va a servir. Es la hipoacusia mixta con predominancia de la conductiva, y esta se da cuando las dos están afectadas, cuando está afectada tanto la vía ósea como la vía aérea. Lo importante aquí es que la vía, que el gap, o bueno, la diferencia entre las dos vías sea mayor a 15 decibeles, para que pues se diga que es una hipoacusia mixta con predominancia de la conductiva. Y no puede ser una hipoacusia mixta con predominancia de la ósea, porque no tiene sentido que la ósea esté más afectada que la conductiva, porque pues si está afectada la ósea, está más afectada la conductiva, porque pues con la ósea lo que está afectado de forma directa pues es la cóclea o alguna otra área de la vía auditiva, más no la de conducción. Y bueno, igual como mencionó mi compañera casi al inicio, son otras pruebas que igual van a ver en Prope, pero pues es importante que las conozcan, o bueno, que existen. Es la prueba de Rinne, que está a la izquierda, y la prueba de Weber, que está a la derecha. Y bueno, sería todo. Bueno, ya después, como en todas las presentaciones, les vamos a hacer algunas pequeñas preguntas, como para que se vayan dando una idea de cómo va a ser en el examen. Eh, la primera nos dice, ¿qué elementos componen el laberinto membranoso? A, sistema vestibular y cóclea. B, utrículo, sáculo y vestíbulo. C, conductos semicirculares y cóclea. D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Saben? ¿La B? No. Es la A. Porque, regresando a lo anterior, que es el membranoso, ay, está muy lejos. Que es es el sáculo, el utrículo, cóclea y los conductos semicirculares. Creo que se me pasó decirles que el sáculo, los conductos semicirculares y el utrículo forman el sistema vestibular. Y pues la cóclea pues es aparte, pero son esos dos. Entonces pues la respuesta correcta es la A. Después la siguiente pregunta, ¿qué elemento rompe la impedancia? A, la membrana timpánica, B, el estribo, C, la membrana timpánica y los huesecillos, D, el yunque, martillo y el estribo, o la E, la ventana oval. ¿No? ¿Nadie? Pues es la C, como les decía, los dos principales elementos que la rompen va a ser la membrana timpánica y los huesecillos, debido, bueno, básicamente el estribo, ¿no? Debido a la diferencia de las áreas que tienen estos dos. Después tenemos un pequeño caso clínico, fácil, hasta eso, que dice, paciente masculino de 10 años, quien refiere limpiarse los oídos a diario con cotonetes. Llega a consulta porque menciona que ya no oye como antes. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? Tenemos A, hipoacusia neurosensorial, B, hipoacusia conductiva
C, tapón de cerumen. D, otitis media aguda. ¿Qué es lo que creen que sea? Hacer una El tapón de... conductiva, ¿no? Una Bueno, yo diría que el tapón de cerumen, por lo mismo del cotonete, pero no sé. Es que si se limpia, ¿no? Creo que un poco el cotonete arrastra, ¿no? Un poco, claro que también llega a tapar. Pues la respuesta correcta sí es la hipoacusia conductiva. Ok, la primera no puede ser porque, pues, lo explicó mi compañero, más que nada tiene que ver con nervios, entonces, pues no. La otra sí es hipoacusia conductiva porque tiene que ver más que nada con una alteración en la estructura anatómica, porque los cotonetes sí llegan a limpiar, además, pues pueden llegar a impactar ese cerumen que se encuentra. Pero el problema de estos que siempre nos mencionan es que tienen el riesgo de romper la membrana timpánica. Entonces, al romperla, pues ya no vamos a tener ese elemento de impedancia que les mencionaba. Entonces, pues es lo que vamos a conocer como hipoacusia conductiva. Y pues el tapón de cerumen como tal, pues no, o sea, sí puede tenerlo, pero, o sea, tendría que ser algo más. Y la otitis media aguda, pues no, porque es una infección que sí al final, si es crónica y todo un show que en otorrino lo verán, sí puede generar también ruptura de la membrana timpánica. Bueno, la siguiente pregunta es, en la vía auditiva central, ¿qué opción representa la secuencia correcta de las estructuras en dicha vía? ¿Alguien que se la sepa? No, nadie. Recuerden que su participación cuenta. Espera. ¿Ahí? Giovanni dice la A. ¿Ahí? Bueno, La no E. sé. Ajá, no La sé que si- sigue, por favor, Tamara. No, es la A. Acuérdense que son los núcleos cocleares, luego va el olivar superior, el colículo inferior, lemnisco lateral, geniculado medial y pues finalmente llegas a la corteza auditiva, que pues fue de la imagen que les enseñé al inicio. La que sigue, por favor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la transmisión de la información auditiva desde el oído a la corteza cerebral es correcta? A. Las neuronas del colículo inferior hacen sinapsis en los núcleos cocleares del tronco del encéfalo. B. Las neuronas con cuerpos celulares en el ganglio espiral de Corti hacen sinapsis con el colículo inferior. C. La mayoría de las neuronas de los núcleos cocleares hacen sinapsis en el núcleo olivar superior contralateral. D. No existe cruce de información entre las vías auditivas derecha e izquierda en el tronco del encéfalo. Y E. Las neuronas trapezoidales hacen sinapsis en los núcleos cocleares del tronco del encéfalo. ¿Quién dice yo? A ver, La E es la C. Era lo que les mencionaba. Acuérdense que la mayoría de fibras decusan, pero no todas lo hacen. Entonces, por lo tanto, si por ejemplo se destruye la corteza auditiva de un lado, no pierdes completamente la audición. La que sigue. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con los dos tipos de sordera es correcta? El audiograma de una persona con sordera de conducción mostraría una pérdida mucho mayor para la conducción de sonido en el aire que en la de hueso.
El audiograma de una persona con sordera nerviosa mostraría una pérdida mucho mayor para la conducción del sonido en los huesos que en el aire. La sordera de conducción se produce cuando la cóclea o el nervio coclear están deteriorados. La sordera nerviosa aparece cuando las estructuras físicas que conducen el sonido en la cóclea están deterioradas. O E, la exposición prolongada a ruidos muy intensos causa una sordera más probablemente para los sonidos de alta frecuencia que para los de frecuencia baja. Sería La ¿eh? B, ¿no? La B, B. B. La que sigue, Tamara, es la A. ¿Por qué? Bueno, la B no tiene sentido. El audiograma de una persona con sordera nerviosa mostraría una pérdida mucho mayor en la conducción del sonido de los huesos que en la del aire. No porque estaría pasando lo que les dije que no podía pasar en un audiograma, porque estaría mal tomado, que la vía ósea estuviera más afectada o hubiera una hipoacusia mayor que en la vía aérea. Entonces, por lo tanto, es la A. El audiograma de una persona con sordera de conducción mostraría una pérdida mucho mayor de la conducción del sonido en el aire que la de hueso. O sea que la vía ósea está arriba de la vía conductiva o aérea. ¿A través de qué núcleo talámico se transmite la información auditiva? Es Es esta. del núcleo geniculado medial. Es el núcleo geniculado medial que está a nivel del tálamo, ahí donde en la imagen dice mesencéfalo. ¿En qué lóbulo de la corteza cerebral reside principalmente la corteza auditiva primaria? El lóbulo temporal, ¿no? Sí, es el lóbulo temporal. Ya si nos vamos a la corteza auditiva secundaria o de asociación, pues esa ya abarca más, que puede llegar hasta el parietal, como se ve ahí en la imagen, pero sí, es el temporal. Y creo que ya es la última. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Yo sí una pregunta. Sí, dime. ¿Qué tan recomendable es la higiene en el oído? Bueno, en este caso, ¿es recomendable? Sí, porque si no se limpia, pues básicamente se va a ir acumulando esa cerilla, pero, o sea, no se deben de hacer con ningún objeto, o sea, que digas que con algún pasador, que con algún cotonete o algún otro objeto, sino que básicamente lo que se recomienda es que cuando te bañes, dejes caer el agua en el oído para que esa cerilla se remoje y salga, porque si no, pues después se va a hacer ese tapón de cerumen y pues iba a provocar hipoacusia y tendrás que ir al médico a que te lo saque. O, entonces, cada vez, en este caso sería cada vez que me baño, Sí, hacer eso. O sea, no meter nada de objeto prácticamente, ni tu dedo, ¿no? Porque sabemos que pues, las manos tocan todo, ¿no? En este caso, es un poco infección. exacto. Además, o sea, sí puede provocar infecciones por lo mismo y más que nosotros estamos en contacto con los hospitales y pues es lo mismo que hace el cotonete, el dedo. O sea, en lugar de sacar el cerumen, pues lo va metiendo cada vez más. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no, pues muchas gracias a todos y gracias Jaime y gracias Tamara. Descansen y pues nos vemos para las próximas sesiones. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.